Esta es una cosa, una cartera de inversión, es una cosa que se construye con el tiempo, que se va refinando, que se va mejorando, que vas a ir adaptando a tu edad, a tus circunstancias, a tu personalidad, a lo que vayas aprendiendo por el camino, a lo que te vayas sofisticando, a lo que vayas decidiendo que ya no te interesa o que te interesa más. Entonces, siempre intentando evitar eso, las grandes catástrofes, las grandes pérdidas. Bienvenidos a un capítulo más. Hoy día estamos con una persona que es capísima en finanzas, escritora de formación financiera, tiene mucha experiencia en eso, ha trabajado en Madrid, en París, en Múnich, y escribió un libro que hace un par de videos atrás lo comenté, uno que de verdad yo creo que es de los mejores libros de educación financiera que hay, que se llama Invertir con poco dinero. De verdad, ese libro me encantó. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Sí, no, me encantó el libro y ese es un tema que es fundamental. El cómo invertir con poco dinero y cómo empezar a invertir. Porque cuando yo empecé a invertir, hace más o menos casi 20 años atrás, año 2005, el primer depósito a plazo a los 20 años, había muy poquita información. Ese era el problema que teníamos en ese momento. Y hoy día, yo creo que existe otro problema, que es que existe abundancia de información para personas que quieran empezar a invertir, que entiendan que, ok, las jubilaciones, las pensiones van a ser complicadas, entonces tenemos que empezar a invertir de cierta manera. Pero hay demasiadas cosas. Fondos mutuos, depósitos a plazo, acciones de empresas, fondos indexados, ETFs, fondos de renta inmobiliaria, ladrillo, en fin, hay un montón. Y eso puede abrumar. A mí, de hecho, me han contado personas que se abruman porque hay tanta información que no sabemos por dónde empezar. Y ese es el objetivo de esta sesión, conversar con Natalia, con su tremenda experiencia en el mundo financiero, que nos pueda contar y conversar sobre cómo empezamos. Sí, bueno, es que como muy bien decías, ahora mismo hay una cosa, se da una cosa muy curiosa y es que hay exceso y falta de información a la vez. Sí, Entonces, sí, hay las dos cosas. Entonces, eso es una coyuntura muy particular, porque antes, como tú decías, los que empezamos ya hace muchos años, pues había poca información, pocos intermediarios. O sea, por un lado había poca información, pero por otro lado, como tampoco había muchos canales por los que podías invertir, pues de alguna manera como que tampoco tenías tanto donde elegir, tampoco había que saber tanto teóricamente, pero ahora la oferta es infinita, hay una cantidad de información que es, como tú bien dices, abrumadora, pero no es fácil saber qué información es de calidad, de qué es la fuente. claro. O sea, y yo lo veo mucho, gente que está a la vez sobreinformada e infrainformada. O sea, sí que te encuentras gente que de repente te hace preguntas súper concretas sobre un tema, pues yo que sé, cripto, por ejemplo, ¿no? Algo como muy, muy, muy detallado y que sin embargo le faltan las bases de las finanzas, ¿no? Entonces, Claro. eso es muy peligroso porque se dan situaciones de tienes mucha gente invertida en cosas que no entiende bien, mucha gente que por otro lado no se atreve a empezar porque lo que tú dices no sabe ni por dónde empezar. Entonces es verdad que estamos en el mundo, ahora mismo hay miles de oportunidades, pero no es fácil empezar por exceso de opciones, ¿no? Sí, es bien. Dijiste algo que es súper interesante. Hay personas que están sobreinformadas y al mismo tiempo infrainformadas. Y es muy verdad. O sea, el tema de las criptomonedas, por ejemplo, a mí me ha tocado conversar con personas que exactamente están en la situación que tú planteaste, que saben cosas de criptomonedas, pero no entienden la base, incluso en los mismos proyectos de criptomonedas que están invirtiendo, Mm. no saben qué es lo que hacen esos proyectos. Entonces, Internet en ese sentido, particularmente plataformas como YouTube, donde está saliendo esto, Instagram y otros lugares en el fondo generan una sobreinformación de quizás poca calidad. Y eso es un Bueno, problema. claro, y además hay de todo, ¿no? O sea, hay información buena online. No es que toda la Claro, información que se ofrece online sea mala, pero no es fácil saber, no es fácil discernir quién está formado y quién no, quién está cualificado para dar esta información y quién no. Porque digamos que en medicina, por ejemplo, pues está bastante claro quién es médico y quién no, no. Y aún así también hay zonas grises de qué es un coach, qué es un nutricionista, qué es un médico y tal, pero en finanzas es todavía más territorio salvaje. Entonces, ¿qué te capacita para ponerte a hablar de finanzas o de inversiones online? ¿No? O sea, sí, ¿qué po. tipo de formación tienes que tener? ¿Qué tipo de experiencia, de estudios, de certificación? No es fácil, ¿no? Entonces, y también incluso
la línea entre la educación, la información, la recomendación, que es muy peligrosa, ¿no? Lo que es ya asesoramiento financiero también es delgada, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hace falta más comunicación de fiar un poco y más que la gente, ayudar a la gente a discriminar esta información es de fiar, esta no, donde estamos un poco, sí, eso, hay Y, muchas opciones, pero igual demasiadas. y en tu experiencia, Natalia, ¿cómo una persona puede identificar viendo algo de contenido, por ejemplo, Internet, si es contenido de fiar o no es contenido de fiar? Pues como todavía no hay una policía de Internet, como quien diga, que diga, oye, tú estás capacitado para dar este tipo de información o no, lo que nos queda es Google, ¿no? Google y LinkedIn realmente, ¿no? Es ese poquito de informarte un poco, Claro, de googlear a esa persona, de ver en su LinkedIn, pues si está, qué tipo de experiencia tiene, qué tipo de certificación tiene, qué estudió, dónde ha claro, trabajado. En el caso de España, por ejemplo, o de la Unión Europea, hay una certificación que, bueno, que no todo el mundo necesita tener esta, pero para asesorar, para ser asesor financiero hace falta estar certificado, ver un poco qué ha hecho esta persona, ¿no? Y por lo bueno es que Google y, y LinkedIn sí que nos ayudan un poco. Y luego diferenciar también lo que es el asesoramiento de lo que es la pura divulgación e información, ¿no? O sea, yo siempre digo, yo doy educación financiera, doy información, doy contenido, pero no asesoro online, obviamente, ¿no? claro, Entonces, lógico. entender que si alguien te va a asesorar a ti, te va a vender una una inversión concreta, eso sí que está mucho más regulado. Yo siempre digo, mira si esa persona o esa empresa está registrada con la CNMV. O sea, si alguien te quiere hacer a ti algo personalizado, hola, tú invierte tu dinero aquí, eso sí que está muchísimo más regulado. La verdad es que desconozco cómo está en Chile exactamente, pero por lo menos en la Unión Europea, Mm. que es donde yo tengo más experiencia, eso sí que está súper regulado. Yo siempre mando a la gente y digo, mira en la página de la CNMV, mira si tienen los permisos. Es decir, una cosa es que tú hables, como hablo yo, de inversión en general, explicando las bases, explicando los principios y tal, pero yo no voy a nadie y le digo, tú mete tu dinero aquí, porque para hacer eso tendría que firmar prestar otro tipo de servicio con otro tipo de acreditación. Y yo estoy certificada, pero no estoy registrada en la CNMV para prestar ese servicio a particulares. Entonces, yo veo gente vendiendo planes financieros y tal que digo, no sé si cumple estos. Una cosa es un coach y otra cosa es un asesor financiero. Entonces, y ahí, por lo menos en España, sí que es verdad que la CNMV, y me imagino que en Chile el organismo competente sí que te dan unas listas y sí que está bastante regulado qué servicios se pueden prestar y cuáles no, qué se puede hacer y qué no, y hay que ser muy escrupuloso. O sea, yo creo que hay que respetarlo Exactamente. muchísimo. Exactamente, sí, acá en Chile también. De hecho, en redes sociales a veces preguntan, ¿dónde podemos invertir? Porque, claro, intenta hacer contenido educativo, explicar las bases, Claro, y siempre preguntan, ya, pero quiero saber el nombre, ¿por qué no me dicen el nombre de esa inversión? claro, sí, Y no se puede. Además que una buena inversión se claro. compone, o sea, no solamente definir un activo bueno, que eso ya es dicho, hay empresas que a mí me gustan, por ejemplo, Microsoft me gusta. No obstante, una buena inversión también se compone del precio que vamos a pagar. Y Y de la si persona. Eh, también, ¿cuál es la puede persona que ser está detrás? no, y del inversor, puede ser una ¿Sí? maravillosa inversión para ti y una pésima inversión para mí por nuestras circunstancias personales. Y eso yo también, como tú, estoy todo el día diciendo, no lo siento, yo recomendaciones personales no te puedo dar. O sea, Exactamente. porque, Exactamente. y además, eso ya cuando te hacen ese tipo de preguntas, ya es una indicación de lo perdida que está la gente, que tenga que recurrir a una persona que está en Instagram o en YouTube para este tipo de información. Una cosa es que tú te informes, es un complemento, pero no puede ser el sitio donde tú Todo, acudas claro. para confiar tu dinero al 100%, ¿no? O sea, es otro tipo de servicio. Entonces es verdad que la gente está muy desprotegida, o sea, realmente está un poco perdida y esto es un poco el salvaje oeste y es importante, pues eso, que se dé información, pero que sea de calidad
y que se ciña a lo que se puede hacer online, ¿no? Que es hablar de las cosas en general, las pautas, la educación, dar los básicos para que tú luego sí que puedes ir a tu banco, a tu gestor, a tu asesor con más conocimiento de causa, ¿no? Y hacerlo mejor. Pero no sustituye, una cosa no sustituye la otra. Exactamente, exactamente. Y ahí es donde surgen también muchas estafas. Muchísimas. Han habido muchísimas estafas. Ya, y en general, volviendo al tema de cómo empezamos a invertir con poco dinero. Que esa es la situación de muchas personas. Dice, ya, ok, entiendo esta inversión, o sea, entiendo que es importante invertir, voy a ver que las pensiones no van a ser muy buenas. En Chile son más bajas que en España, pero en España tienen otro problema, que es que son insostenibles por la realidad demográfica. Entonces hay un problema importante en las pensiones a nivel mundial. Sí, sí, más que problemas que no van, o sea, el sistema o no van a estar diseñados para cubrir tu jubilación entera. Entonces va a haber el pilar público, el privado y el de la empresa, si tienes suerte que tu empresa tenga un plan de previsión y tal, y si no, el público y el privado y combinarlos. Pero ya yo creo que en muy poquitos países va a poder uno confiar solo en el Estado su jubilación. O sea, yo creo que eso ya es algo del pasado y además es de un pasado en el que se vivían mucho menos años. Que es que yo creo que la gente no es consciente, es que la esperanza de vida al jubilarse se multiplica por 4. Es que antes, hace 30 años, la esperanza de vida al jubilarte eran 6, 7 años y ahora son 25. Entonces, es que no tiene nada que ver, porque no es lo mismo decir, oye, tengo los ahorros suficientes y una pensión para vivir 7 años, porque ya soy mayorcísimo, que ahora que te jubilas relativamente joven, en una forma estupenda, con unas que todavía puedes llevar un ritmo de vida, no de abuelo con bastón y tal, sino que tú quieres seguir viviendo bien y encima vas a tener que mantener ese ritmo de vida a lo mejor 30 años. Entonces, claro, gestionar un patrimonio 30 años es que es un trabajo full time prácticamente. Y eso es con la esperanza ya actual, porque si se ha multiplicado por 4 en todo este tiempo, lo más probable es que siga aumentando la esperanza de vida. Claro. Y los sistemas de pensiones no van al mismo ritmo, o sea, van tremendamente atrasados. Sobre todo porque es muy difícil, porque la natalidad no aumenta al mismo ritmo. Entonces, no se puede confiar, como es el caso de España, en las generaciones futuras para mantener las jubilaciones, sino que va a ser uno mismo el que a lo largo de la vida va a tener que asegurarse, va a tener que poner un poquito aparte para asegurarse su jubilación, simplemente porque va a haber muchos menos jóvenes que gente mayor, es que las pirámides en casi todos los, cuanto más desarrollado el país, más invertida está la pirámide de población, con el desarrollo normalmente se invierte y vamos a poblaciones con una masa de gente mayor brutal y una mesa de gente joven que no puede mantener a esos mayores porque no son suficientemente, no es un número suficiente de gente. Fíjate que, bueno, en Chile nosotros tenemos un sistema de pensiones que es distinto, es de capitalización individual. Que tiene más sentido. Tiene más sentido, pero claro, las pensiones han sido bajas, pero cuando se diseñó el sistema, también el aporte era muy bajo. El aporte es de un 10%. En España entiendo que es, no sé cuánto es el aporte a la seguridad social, pero es considerablemente más que un 10%. Sí, mucho más. Claro, y acá estamos con una reforma de pensiones y el gobierno quiere transitar hacia una parte de reparto importante. Estamos haciendo las cosas al revés. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo creo que la población no está tan envejecida como en España, ¿no? No, pero estamos transitando pero y las está pirámides. cambiando, sí. Claro, y en la medida en que los países se van desarrollando, efectivamente hay una disminución en la tasa de natalidad y aumento en la esperanza de vida. Entonces, en vez de fortalecer una capitalización individual, estamos debilitando una capitalización individual y transitando hacia un sistema de reparto. Pero bueno, en fin. A ver, no sé, yo creo que no hay un sistema perfecto y que al final es una combinación de varias opciones, del reparto, de la capitalización individual. Lo que yo creo que es claro es que no podemos dejarlo en manos de otros. Exactamente, o sea, tenemos que hacernos cargo. Tiene que ser proactivo con su jubilación porque si no, pues tienes muchas papeletas de que no sea suficiente. Y encontrarte en una mala situación en una edad muy avanzada, cuando las herramientas de las que dispones son muchas menos, no solo porque tú mismo tus capacidades a lo mejor incluso no están al máximo, sino porque además
No es lo mismo, no te van a dar los mismos instrumentos financieros, es mucho más difícil, por ejemplo, que tener un crédito, o sea, no tienes las mismas herramientas ni la misma capacidad de gestión que tienes cuando eres más joven, con lo cual esperarse a jubilarse para preocuparse por este tema es muy peligroso y puede llevar a problemas muy serios en una etapa en la que, como digo, tienes menos capacidad para reaccionar. Con lo cual, yo creo que cuanto antes nos preocupemos, sobre todo, ya no es preocuparse, es tomar las riendas, ¿no? Es decir, a ver, esto es una cosa que me compete como tu salud, ¿no? Aunque tengas un sistema de sanidad pública y aunque tengas un médico, tú tienes que tener también responsabilidad. No puedes poner toda, oye, al médico solucionármelo todo, no. Tú tienes Claro. que llevar un estilo de vida saludable, un tal, bueno, pues con las finanzas es exactamente igual. Aunque haya profesionales y el Estado y tu empresa que te puedan cuidar hasta cierto punto, eso no te quita hacer una parte tú siempre. Exactamente, exactamente. Entonces, ya, en este contexto en el cual la persona ya tiene súper claro que tienen que empezar a ocuparse individualmente de lo que va a ser su pensión en el futuro. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empiezan las personas a preocuparse de esto? ¿Cuáles a tu juicio deberían ser los primeros pasos ya de esa persona que tiene conciencia, que quizás tiene una pequeña capacidad de ahorro, que por lo menos en Chile es lo más común, no sé cómo será en España en ese sentido, me da la impresión que es similar, eh, Sí, no es que no muy hay alta mucha tampoco. capacidad de ahorro? Entonces, No. ¿cómo empieza esa persona a preocuparse? ¿Cuáles serían los primeros pasos en tu opinión? Bueno, el primer paso, la verdad es que como no se da en el colegio y en las familias también la educación financiera que se transmite no suele ser suficiente tampoco, lo primero es informarse y educarse, diría yo. O sea, hay un mínimo que hay que saber, ¿no? Entonces, que no es muchísimo, la verdad es que es poco, ¿no? Pero ese poco, o sea, ese poco de, venga, voy a leer un par de libros o a informarme un poco en YouTube y tal, eso hay que hacerlo. Pero bueno, en paralelo, porque no hay que esperar, no hay que, porque todo eso también se presta, bueno, es que todavía no me acabo de informar, ¿no? Lo primero es el ahorro siempre, ¿no? O sea, establecer ese hábito de ahorro, el hábito del ahorro. Y es en esto lo que yo siempre creo que hay que hacer mucho hincapié, es que lo importante no es la cantidad, sino la constancia y el tiempo. Es decir, yo siempre digo, porque la gente se desanima muy rápido, ¿no? Es decir, como tú dices, sobre todo los jóvenes muchas veces tienen una capacidad de ahorro pues, que no es muy grande. Por lo menos en España, que además los sueldos de la gente joven no son muy altos. Y entonces hay gente que se desanima, total, para 15 euros o dólares o lo que sea y tal. No, porque en finanzas el tiempo es igual o más importante que la cantidad. De hecho, Sí. la definición de capital financiero es una cantidad de dinero en un momento dado. O sea, tú no puedes definir nada en finanzas sin las dos variables. Existe la componente cantidad, pero existe la componente tiempo también. Y el tiempo es casi más importante. Entonces, si tú tienes el tiempo a tu favor, que la cantidad sea pequeña no importa en absoluto, porque tú puedes aprovechar para ir componiéndola con el interés compuesto, que bueno, es entender ese concepto desde pronto y entender este concepto de que si tú en los rendimientos o el interés que te dan tus inversiones, en lugar de gastarlo, lo reinviertes, eso te empieza a dar a su vez interés y ya empiezas a ganar intereses no solo de lo que tú ahorras o rentabilidades, sino que tu dinero ya empieza a trabajar solo. O sea, ese chip, cambiar ese chip de decir todo el ahorro que es ahí con el pico y con la pala, venga, ahorro, ahorro, que parece que es todo privación, todo trabajo, en el momento en que empiezas a reinvertir los rendimientos, está trabajando tu dinero. En ese momento ya no solo estás trabajando tú por ti, sino que ya ha empezado a trabajar tu dinero por ti. Y tu dinero, con el tiempo suficiente, por muy poquito que sea, puede hacerte una parte del trabajo brutal. Es decir, para ahorrar la misma cantidad, imagínate que tú quieres tener lo que sea, 10.000, 15.000, 20.000 dólares en el año X, si tú le das tiempo a tu dinero para ir componiéndose con el interés o la rentabilidad compuesta, te puede llegar a hacer más de la mitad del trabajo, bastante más. Mientras que si tú no le das tiempo, tienes que hacer tú todo el esfuerzo de ahorro. Con lo cual aquí se trata de que trabajar menos tú y que trabaje más tu dinero. Y el secreto de que trabaje tu dinero en lugar de trabajar solo tú, ¿cuál es? El tiempo y la constancia. Porque todo esto que decimos de poner esa rueda, esa bola de nieve a coger velocidad, significa que tú hagas aportaciones pequeñas todos los meses. Es decir, Sí. aquí lo importante no es la cantidad, es la constancia. Es el tiempo, es el darle tiempo suficiente, o sea, empezar lo suficientemente pronto
con cantidades pequeñas. A mí la cantidad es lo de menos, que son 5, que son 10, que son 15, que son 1000, da lo mismo. Lo importante es empezar pronto y ser muy constante. Entonces, yo creo que si ese hábito se establece muy pronto, tienes ganado muchísimo. Mucho. Porque aunque no elijas el producto ideal de primeras, da lo mismo. Que eso también es otra cosa que yo creo que, bueno, con ciertos pero siempre esto se aprende, es como el deporte, ¿no? Tú te quieres poner en forma, a lo mejor empiezas corriendo y resulta que a ti correr no te gusta y luego quieres cambiar a esquiar porque yo qué sé, me da igual, o al gimnasio porque a ti te va más. El correr no significa que necesariamente te haya hecho daño, ¿no? Ha sido un deporte que has probado, que ya te... Entonces, en inversión pasa un poco lo mismo. Hay que elegir inversiones, a lo mejor no das con la inversión que más te gusta a ti o que mejor te va a la primera. Pero si tú has elegido una inversión que no tiene un riesgo, en esto hay que evitar siempre las inversiones que tienen un riesgo de quiebra, o sea, de perderlo todo, alto, aunque no sea la mejor, aunque no cumpla tus expectativas, no importa. Te puedes cambiar, puedes traspasar, muy pocas decisiones son de por vida, ¿no? Entonces, el hecho, hay mucha gente que tiene un poco de parálisis por eso de voy a elegir la inversión perfecta. No, primero la inversión Parálisis perfecta por no análisis. existe. Exacto, la inversión perfecta no existe, eso punto número 1. Y luego no tienes por qué tenerla el primer día tampoco. Esta es una cosa, una cartera de inversión, es una cosa que se construye con el tiempo, que se va refinando, que se va mejorando, que vas a ir adaptando a tu edad, a tus circunstancias, a tu personalidad, a lo que vayas aprendiendo por el camino, a lo que te vayas sofisticando, a lo que vayas decidiendo que ya no te interesa o que te interesa más. Entonces, siempre intentando evitar eso, las grandes catástrofes, las grandes pérdidas. Empezar con poco, empezar con tiempo y aprovechar el poder esto del poco a poco, de la constancia, del todos los meses, del págate a ti primero, ¿no? Del automatizarlo y tal, eso ya te da una ventaja que aunque no hayas elegido el mejor producto de primeras, no pasa nada. Estás 100 pasos por delante del que empiece 10 años después eligiendo el producto perfecto. Entonces, yo creo que estos son mitos, ¿no? Que a mucha gente le paralizan o le impiden empezar, que son importantes de derribar y luego huir de los milagros, no buscar el milagro, ¿no? No buscar esa inversión perfecta, ese unicornio que me va a hacer millonario el día de mañana. Las dietas milagrosas tienen efecto rebote siempre, ¿no? Entonces, en finanzas también son muy peligrosas, ¿no? O sea, si tú vas buscando mucha gente lo que quiere es encontrar una cosa y olvidarme. Y esto se parece muchísimo más al ejercicio que a otra cosa. Sí, Entonces, absolutamente. no ves a nadie que esté muy en forma, que hiciera deporte una vez que corriera una maratón en su vida, porque probablemente se lesionara. Pues con esto es exactamente lo mismo. No va a ser una cosa que vayas a solucionar con una inversión un día de venga, ya, hoy ya solucionado para siempre. Pues no, eso es muy poco probable. Entonces, tener en cuenta que esto va a ser una cosa que va a ser una rutina como otra cualquiera, una actividad diaria, semanal, mensual, vamos, un hábito como estar en forma. Esto es cuidar tu salud financiera. Y esto lo vas a tener que hacer poco a poco, lo vas a tener que hacer durante toda tu vida con cierta regularidad. Y esta parte de ocuparse un poco, de preocuparse, de estar encima, sin tampoco una cosa tremenda como lo de estar en forma, que no hace falta matarse, que con muy poco o sea, los mayores beneficios se obtienen con muy poquito. Pero no andar buscando el milagro tampoco. O sea, yo cada vez que me cuentan algo demasiado bonito para ser verdad, desconfío muchísimo. A mí las demasiado bonitos para ser verdad son Entonces, no hay nadie más listo que nadie, ¿no? O sea, aquí lo que funciona es el tesón, el buen hacer, el entender los fundamentos del activo que sea en el que estés invirtiendo, el tener una estrategia, el ceñirte a tu estrategia y no dejarte llevar por las modas, por el miedo a perderte, porque la gente que se deja llevar por las modas, pero es que me ha dicho no sé quién, qué tal, llega tarde a todo, compra caro y vende barato. O sea, siempre ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, no buscar milagros y no puedes, eso, hay que informarse, hay que hacer un poco el trabajo sucio. Por desgracia, como decíamos, hay que informarse lo suficiente, hay que contrastar que tus fuentes sean las adecuadas. Cuando ya vas a elegir hay que verificar que estás invirtiendo a través de
de una institución que sea de fiar, que tenga Que esté unos... acreditada, que no se arranquen con el dinero. Acá en Chile ha pasado casos de instituciones que claro, están no y en reguladas España, y y en España igual, los chiringuitos financieros existen, son peligrosos y actúan, y están sí, ahí y con Internet es mucho más, pero por suerte en casi todos los países tenemos unas regulaciones que velan por nosotros, lo que es que hay que informarse un poco y hay que preocuparse un poco y luego... Es lo que decíamos, en Chile no sé cómo es la situación, pero en España la asesoría independiente es muy difícil porque no es barata. Es un claro. servicio que todavía no se ha democratizado lo suficiente, entonces para los grandes patrimonios por supuesto existe, pero encontrar una asesoría independiente a un precio razonable en España es difícil. No es, está mejorando, pero no es fácil. Entonces, ¿eso qué significa? Que parte de ese conocimiento lo tenemos que tener nosotros, ¿no? O sea, que no es tanto, pero ese saber preguntar, que como yo ponía en el libro, ¿no? De qué rentabilidad puedo esperar, qué riesgos voy a asumir, qué liquidez tiene esta inversión, qué costes lleva asociados y cuál es la fiscalidad. Esas son 5 cosas que tú tienes que poder más o menos evaluar por ti mismo y entenderlas. Y dentro de esas, súper importante, porque la gente siempre se fija en la rentabilidad, pero es bastante más importante entender los riesgos. No para salir huyendo, porque al final invertir es gestión, es saber aprovechar los riesgos. El riesgo también es sinónimo de oportunidad, ¿no? Pero hay que saber entenderlos y hay que saber valorarlos. Y esto lleva un tiempo. Hay que entender lo que es la liquidez y entender que tener tu dinero más atado también lleva un riesgo y también te lo tienen que compensar. O sea, y entender qué tipo de mercado es y si tú puedes retirar tu dinero o no, fácilmente o no. Y si no, o sea, cosas que muchas veces la gente solo se fija en la rentabilidad y no, porque es que claro, tal criptoactivo me está dando ya, pero es un criptoactivo que a lo mejor es un mercado muy poco profundo y el día que tú lo quieras retirar, tú solo te vas a mover el precio y vas a acabar Claro. vendiendo a la baja, ¿no? O sea, que muchas veces tendemos a demonizar lo conocido, ¿no? La bolsa, los fondos de inversión y tal, y no nos damos cuenta de las garantías y de las ventajas que nos dan, como una liquidez brutal, unos Mm. mercados súper transparentes en los que siempre sabes a qué precio vendes, ¿no? O sea, son cosas que las damos muy por hecho y que no son, tienen un gran valor. Y luego otra cosa que se le olvida a todo el mundo, muchas veces los costes son muy importantes, sobre todo cuando estamos hablando de invertir a largo plazo. El coste es esa hormiguita que trabaja contra ti todo el rato. Es decir, la rentabilidad es una probabilidad, pero el coste lo tienes ahí y es una rentabilidad negativa al final, ¿no? Con lo cual muchas veces más vale una rentabilidad, bueno, con unos costes muy pequeños que Razonable. ir a Mm. unos costes razonables que no se te vayan a ir acumulando y a ir contra tu rentabilidad uno tras otro, porque es lo de siempre, una comisión pequeña, año tras año, tras año, tras año, al final suma. Entonces eso también, y luego otra cosa que yo encuentro que muchísima gente no se preocupa es la fiscalidad. Eh, Al final lo que a ti te interesa es qué te va a quedar a ti neto en la cuenta una Exactamente. vez y muchas veces la fiscalidad es radicalmente distinta, ¿no? Entonces, no nos podemos olvidar de eso. Porque la fiscalidad, además, entenderla y es que puede marcar la diferencia entre ganar y perder dinero y bien entendida y bien aprovechada se puede optimizar mucho. O sea, en eso, así como te decía, en Chile ya te digo que la verdad es que lo desconozco, que lo siento, pero en España, por ejemplo, así como asesoría financiera a buen precio no es fácil de encontrar, asesoría fiscal a buen precio es muy fácil. Es muy fácil y es comparativamente muy barato para lo que te pueden ahorrar, ¿no? Entonces, ahí no ahorraría, por ejemplo. O sea, un buen Claro. asesor fiscal vale su precio en oro, sobre todo porque las cosas de fiscalidad es como todo en esta vida, hay que prever. No te puedes preocupar con la fiscalidad cuando ya has retirado, has vendido la inversión y tal. Estas cosas hay que hacerlas, hay que Antes. planificar. Y sobre todo esto cobra mucha importancia, que yo ahora recibo lo que hablamos, muchas preguntas y muchas consultas. Ahora resulta que como la jubilación es tan larga, el cómo vas a retirar, el cómo vas a deshacer tus inversiones es igual de importante que el cómo las hiciste en su día.
Y en la gente que está en este periodo o la gente que ha alcanzado la libertad financiera y ya vive de sus inversiones, el cómo deshacer las inversiones y el cómo optimizar la fiscalidad de esta desinversión es súper importante. Sí, pues, fundamental. Es fundamental y también va a ser algo que vaya a ir haciendo año a año, porque antes, como vivías tan pocos años jubilado, pues digamos que la gente se jubilaba y deshacía, ¿no? En plan, y ahora todo líquido. Pues ya no se puede hacer eso. Ahora esto es un proceso continuo, que va año a año, vas revisando tu portfolio, deshaciendo, traspasando en caso lo que necesitas o no. Aquí la fiscalidad también es fundamental. Entonces, son 5 cosas y tampoco son tan complejas y algunas las puedes subcontratar, como por ejemplo la fiscalidad, la que compensa 100% asesorarse, pero hay que conocerlas bien y hay que dedicarle un rato y estos pasos no te lo puedes saltar, ¿no? Es como lo que hablábamos, como en salud, ¿no? Hay un poco saber el mínimo de nutrición de qué es un hidrato de carbono, qué es una fruta, ¿no? Y qué es un producto de bollería industrial, ese poquito, ¿no? Hay que saberlo, ¿no? Y en finanzas igual. Y, y dicho esto, con esas bases, casi cualquier inversión puede ser buena, en el sentido de, si tú una inversión la conoces bien, la entiendes bien, hay estrategias de inversión buenas para cualquier activo, me atrevería a decir, a no ser que sean timos, estafas o piramidales, ¿no? Que yo es lo que siempre digo, porque la gente se piensa que es que hay una inversión perfecta y en absoluto, hay inversores buenísimos, igual de exitosos y ganando el mismo dinero. Hay gente que está especializada en inmobiliario, hay gente que está especializada en bolsa, hay gente que está especializada en mercados privados, en todos los tipos de activos. O sea, lo importante es tener una estrategia, entenderlo y tener una cartera y una estrategia que tenga sentido para ti, para tus conocimientos y para tus necesidades. Sí. Y esto es otra cosa en la que yo creo que mucha gente no es consciente, ¿no? Que piensan que es cuestión de elegir un producto y no es así. Es cuestión de elegir una estrategia que a ti te vaya, que sea adecuada para ti, que te sea fácil, por otra parte también, ¿no? O sea, como un deporte, ¿no? O sea, no hay un deporte que digas, ¿cuál es el mejor deporte? Depende. Depende de lo que te guste, del tiempo que tengas, de lo que estés dispuesto a dedicarle, del esfuerzo que quieras, si te gusta sufrir o no. Pues en inversiones es exactamente lo mismo. O sea, una persona que le va mucho la marcha, no le puedes tener todo el día comprando bonos del Estado y deuda a lo mejor del Estado alemán, porque se va a morir del aburrimiento y Claro. vamos. Y a una persona al contrario, muy conservadora, que lo que necesita es pensar que sus ahorros estén súper seguros y tal, a esa persona no le puedes meter de repente en criptomonedas, ¿no? Porque se va a pagar el susto de su vida. Entonces, esto es encontrar lo que a ti te vaya. Y lo que pasa es que no es tan difícil. O sea, lo bueno es que hoy en día ya se puede empezar con poco en casi todos los activos. O sea, ya hay la inversión colectiva, está ya en casi todos, o por no decir todos los tipos de activos. O sea, que al que le guste inmobiliario, inmobiliario. Al que le gusten las acciones, las acciones. Incluso el capital riesgo y estos que antes sí que estaban eran más elitistas, ahora ya empieza a haber también opciones más baratas. Lo que pasa es que cada una unas te implican saber más tú, otras las puedes subcontratar más, unas tienen unos riesgos, otras, y esto es importante entenderlo bien. Y estas 5 preguntas que hablábamos de rentabilidad, riesgo, costes, liquidez y fiscalidad, esto hay que entenderlo. Sí, es fundamental. Es fundamental. Dijiste hartas cosas que me gustaron mucho. Uno, el ahorro. El ahorro es clave. Ya, dentro de este triángulo, por decirlo, que tiene 3 aspectos, que es ganar dinero, ahorrar, invertir, porque ese circuito, si lo vamos haciendo de manera permanente, vamos en el largo plazo construyendo ciertos niveles de riqueza. Y para mí la base del ahorro, el buen hábito de ahorro, independiente de cuál sea la renta de una persona, en el largo plazo termina generando impactos súper grandes. Porque más pasa un fenómeno que yo he visto, que es que las personas que, aunque ganen muy poco y empiezan a ahorrar, algo pasa que no tengo idea por qué, pero se empieza como a activar ciertas chispas de imaginación para generar más ingresos en el futuro, como que empiezan a tener un empoderamiento económico más grande y eso lo lleva, por ejemplo, a buscar otros trabajos, a empezar con algún emprendimiento o algo, pero que en el tiempo van incrementando
sus ingresos e incrementando su... Totalmente. Yo eso también lo digo, esto es que es igual que el deporte, es un músculo financiero. Entonces, es Claro, como tú a lo mejor empiezas a hacer deporte y empiezas saliendo a pasear. Y luego cuando ya sales a pasear, de repente dices, voy a entrar en internet y voy a ver qué puedo hacer para empezar a correr. Y empiezas a correr un poquito. Y luego te empiezas a decir, estas zapatillas igual necesito otras mejores. Y luego dices, ¿y si cambiara mi dieta, a lo mejor mi rendimiento corriendo sería mejor? Y una cosa, y en finanzas exactamente lo mismo. Tú empiezas ahorrando y luego empiezas a acumular unos ahorros y dices, joder, los tengo aquí en el banco, se los está comiendo la inflación, voy a buscar un producto que me permita, que me dé un poquito de rentabilidad. Y luego a lo mejor te da ese un poquito de rentabilidad y te picas y dices, uy, ¿y cómo podría yo ahorrar más? claro. O ganar, pues no, porque dices, uy, si ya me está dando rentabilidad, y dices, venga, pues intento ahorrar más. ¿Cómo puedo hacer? ¿Ganando más o gastando menos? Y una cosa te va llevando a la otra, igual que en casi todo en esta vida. Y además, cuando tú lo tienes, cuando es una prioridad para ti, o sea, cuando tú le dedicas un poco de atención, aunque tú en ese momento, tú ya lo tienes en tu cabeza, aunque no estés pensando en ello todo el rato. Con lo cual, cuando tomas decisiones, está ahí. O sea, igual que si tú eres una persona deportista, cuando vas a la nevera a ver qué vas a comer, no tomas las mismas decisiones que una persona que lleva sentada delante de la tele todo el día, porque sabes si de repente te pegas Absolutamente. una comilona, cuando salgas a comer, a correr, te va a sentar mal. Si tú eres una persona que ya está ahorrando, que se está preocupando por sus finanzas, vas a tomar decisiones en todos los ámbitos de tu vida que lo vas a tener este aspecto en cuenta y entonces ya vas a tomar mejores decisiones. Sí. Y esto te va a afectar en toda tu vida, te va a afectar en tu trabajo, te va a afectar en las decisiones de compras y de gasto que hagas, en las decisiones de inversión, en muchísimas cosas y siempre en positivo. Es un poco como cuando te empiezas a preocupar por tu salud física, raro será, siempre es a más, a mejor, ¿no? Aunque cometas algún error en algún momento dado, ¿no? Y con las finanzas pasa igual, o sea, el simple hecho de prestarle atención hace que tú mismo te vaya despertando tu curiosidad. De repente estás también más alerta, oyes a alguien que dice no sé qué, y dices, ay, este tema me interesa. Y te enganchas y adquieres más Claro. conocimiento. Y con ese conocimiento además tomas otra decisión mejor o te informas o entras y dices, ay, pues te van surgiendo curiosidades, esto es un proceso, es lo que te decía. No puedes decir, quiero la inversión perfecta, mañana ya y ya olvidarme, no. Esto es un proceso, pero es verdad que el simple hecho, igual que si tú empiezas una rutina de ejercicio, es imposible que no te pongas en forma. O sea, tú no puedes hacer ejercicio y que tu forma física no mejore. Si tú paseas todos los días, tu forma física va a ser mejor que si no paseas. Es así. Pues si tú te preocupas por tus finanzas, tu situación financiera va a mejorar necesariamente también. Absolutamente. Vas a tener un beneficio y además es un beneficio que va a ser a largo plazo, como con la salud encima. O sea que los beneficios se van a ir acumulando y te van a ir dando ventajas a lo largo de toda tu vida. O sea, tienes muy poco que perder preocuparte con tus finanzas. No quiere decir que no vaya a haber baches. Baches vamos a tener todos, como si empiezas a hacer ejercicio, a lo mejor vas a tener lesiones. No quiere decir, no te exime de que a lo mejor tengas una enfermedad. Lo mismo, a lo mejor te quedas sin trabajo, pero tú vas a estar en mejor forma y te vas a recuperar mejor. O sea, siempre vas a estar mejor si te has ocupado de tus finanzas, financieramente hablando, que si no lo hubieras hecho. Igual Sí. que siempre vas a estar mejor físicamente si te has preocupado por tu salud y has llevado una vida sana que si no lo hubieras hecho. Entonces, El, es que todo beneficios. sí. El conocimiento acumulativo crece también como un interés compuesto. Completamente, totalmente, totalmente. Y además es otra cosa en la que tampoco hay atajos. O sea, ahora mismo que nos gusta tanto que nos resuman todo en un tuit o en una foto. No, no hay Claro. atajos. O sea, es muchísimo más efectivo el poco a poco, compuesto, que buscar un atajo. Es decir, preocuparte todos los días, exacto como en la salud, como en la alimentación, no hay La nadie que esté constancia. muy en forma y que esté cuadrado que no haya ido al gimnasio con cierta regularidad. Ahí Esto hay, es, esto hay es algo igual. que ahí a mí me preocupa. ¿Eh? Fíjate, cuando empecé a ahorrar e invertir, eh, dije, bueno, ok, el interés compuesto tiene un efecto brutal en el largo plazo y empecé muy agresivamente a hacerlo cuando joven. O sea, lo poco que ganaba, porque naturalmente estudiando muy poco lo que se podía ganar, era
100% inversión y entendía la lógica del largo plazo, y hoy día a los 37 años, casi 38, puedo dar fe que el efecto acumulativo es brutal en el tiempo. Y hoy día estoy cosechando no los beneficios de las cosas que invertí a los 36, 37, sino que el crecimiento grande es lo que hice antes de los 30. Claro. Pero a mí lo que me preocupa es que en finanzas los efectos son a largo plazo. ¿Y en qué sentido me preocupa? Que las generaciones más jóvenes, porque yo trabajo en una universidad, tengo mucho contacto con personas jóvenes, yo hago clase de finanzas y naturalmente me pongo a hablar de inversiones. Para mí es algo obvio que en un curso de finanzas le puedo hablar de inversiones. El contenido de que está en el programa no me importa tanto como este contenido me importa. Pero muchos alumnos me han dicho, pero es que es a largo plazo. Y no encuentro tan atractivo el estar invirtiendo a largo plazo. Y yo sé que el beneficio va a estar a largo plazo. Y en finanzas no hay atajos. Y el problema yo lo veo quizás, o tengo un sesgo en lo que me ha tocado ver, que precisamente las generaciones más jóvenes están buscando rendimientos a corto plazo. Incluso las mismas criptomonedas, donde están todas las historias de las personas que se hicieron en muy poco tiempo millonarios con Bitcoin y otras criptomonedas, naturalmente siento que son lugares donde la gente más joven quiere invertir porque no quiere esperar ese largo plazo. A mí me han dicho, la bolsa es muy fome, como un 8-10% de rentabilidad, qué lata, qué fome. En Chile se dice lata a fome, pero qué fome invertir en eso. Quiero algo que tenga 300% de rentabilidad. Y eso me Pero es que preocupa. además, claro, y es que además es mentira, porque incluso los de Bitcoin, los que de verdad ganaron mucho dinero con Bitcoin, empezaron muchísimo antes. Exactamente. Arriesgaron muchísimo, invirtieron muchísimo, o sea, muy poca gente ha ganado mucho dinero en nada sin haberle metido, pero y los de Bitcoin también, porque el último que llegó y se subió a la última moda y empezó a decir que subía, se lo perdió en cuanto bajó porque encima no se enteraba de nada. Pero incluso los grandes magnates de Bitcoin, los que sí que, esa gente ha estado muchísimos años, que nos parece que empezó todo ayer. Claro. Pero esa gente está muchos años mineando, muchos años poniendo su capacidad de procesamiento al servicio de minear. Mucho trabajo y mucho esfuerzo. O sea, no hay una comida gratis, ¿no? Como se dice el dicho ese. Nadie da duros a pesetas, decimos en España. Y muchas veces estas historias que creemos que son del día a la mañana, no son para nada del día a la mañana. Ni la gente de las startups se hace rica del día a la mañana. Tú te enteras el día que venden el unicornio. Te enteras ese día. Pero tú no sabes lo que llevaba Mark Zuckerberg detrás hasta que Facebook llegó a ser lo que soy, Meta. Ni la cantidad de talento, horas y esfuerzo que le han metido los fundadores de Google a Google antes de que Google, que nos parece que todo ha pasado del día a la mañana y para nada. Nadie, no hay nadie millonario. Y sobre todo el que se ha hecho rico muy rápido, que es muy poquita gente, los estudios demuestran que vuelve a ser pobre igual de rápido, prácticamente. Es decir, el que ha tenido un golpe de suerte porque le ha tocado la lotería, incluso le pasan a muchos deportistas de élite que ganan mucho dinero mucho rápido, lo normal es que lo pierdas casi igual de rápido que lo has ganado. Y eso pasa con la lotería, está estudiadísimo en los datos. Incluso las fortunas que nos parecen rápidas cuando se cuentan fueron muy lentas. O sea, yo que trabajo en capital riesgo en startups, que son de estas historias de, bueno, 1 billón, un chico jovencito, bueno, ese chico jovencito llevaba 10 años de su vida invertido en esto. En esta empresa. Claro. Y lo que pasa es que es igual que los de Bitcoin, igual que los de Ethereum. No hay nada del día a la mañana y eso hay que inculcárselo a los jóvenes. Nada pasa el día a la mañana. Incluso los jóvenes talentos, la gente que tú ves que toca, los jugadores de tenis que con 17 años ganan Grand Slams, es porque empezaron a entrenar con 7, con 6 a nivel profesional. Sí, pues. No hay una carrera de éxito en ninguna disciplina, en ninguna, ni los que sea rápida, ni los físicos eminentes que ganan Nobeles con 20, es porque ya llevaban haciendo ecuaciones desde los 8 años, es porque eran precoces, pero los años de formación y de trabajo y de tal, no se los quita nadie, no hay ninguna, en ninguna disciplina me atrevería a decir, en ninguna
que no hay dinero fácil ni éxito rápido. Siempre, siempre, siempre hay más años detrás de lo que parece. Lo que pasa es que cuando uno se entera, como en esto siempre hay, en las inversiones buenas no hay como un valle ahí de trabajo, 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 y de repente, Claro. y la gente solo ve esto. A lo mejor esa subida ha sido súper rápida, pero es que ha habido una persona que estaba ahí los 10 años anteriores en los que no pasaba absolutamente nada. Y además en Exactamente. los que había un riesgo brutal de perderlo todo. Entonces, yo eso no sé, no hay ningún millonario que no haya trabajado mucho por su dinero, es que no existe. Se ve el resultado, pero no se ve lo que está detrás, no se ve el esfuerzo. Y siempre es más, aunque la gente sea joven, es porque ha empezado pronto. O sea, y Sí, porque le ha metido doy fe. muchas horas y a lo mejor ha salido menos que los demás y entonces cuando tú estabas de juerga, él estaba programando en su garaje. Eso puede ser, pero nadie, ni Steve Jobs, ni tú ves el primer paper de los de Google y es brillantísimo, pero eso llevaba ya detrás un trabajo brutal. Es que ese primer algoritmo ya era increíble, pero esa gente ha currado mucho, muchísimo. Sí, po. Sí. Y lamentablemente, como que no estamos diseñados para tener ese esfuerzo. Nos gusta mucho la satisfacción instantánea. En finanza, en emprendimiento y en todo esto, los resultados, el premio viene al final, en largos periodos de tiempo que vamos a tener que sacrificarnos. O sea, ahorrar significa posponer el bienestar presente para mejorar el bienestar futuro. Totalmente, Y hay un totalmente. sacrificio súper grande que vamos haciendo en el proceso. Súper grande y además creo que la gente no se da cuenta. Yo hago mucho hincapié en esto porque yo emprendí y al final me salió bien, he vendido. Pero fueron 10 años del horror, de incertidumbre. O sea, la última, o sea, hasta que le pones el tic de, ay, qué bien me ha salido, antes has tenido una incertidumbre, has estado con todo en riesgo. El día antes casi de vender no sabías si lo perdías todo todavía. O sea, Claro, has estado trabajando sin cobrar durante años. Eso, los años que le metes de trabajar sin ver un duro, a lo mejor no, poniendo, no, eso no lo cuenta nadie. Y la incertidumbre, tú no sabes si te va a salir bien o mal hasta muy al final. ¿Quién está dispuesto a trabajar sin tener ninguna garantía de que vas a ver ningún retorno, a lo mejor 8, 9, 10 años? Eso lo hacen muchísimos emprendedores. Eso es un riesgo, eso es un sacrificio alucinante. Lo que pasa es que si yo te cuento, uy, oye, pues al final la vendí, no sé qué, no sé cuántos, pues parece que aquí todo es precioso, pero es que no, es que hay que vivir los años previos de haberle metido tú dinero, esfuerzo, sudor, disgustos y todavía no tener ninguna garantía, porque hasta que no has cerrado la venta, que además se te puede ir al garete durante el proceso de venta, los procesos de venta son terribles también. sí, claro. No tienes ninguna garantía. Entonces, esto contado después, a toro pasado somos todos muy listos y fue todo muy bonito, pero realmente el proceso es duro y no vale y no todo el mundo está dispuesto a pasar por eso. Es como la gente, yo que sé, es que los médicos estéticos ganan mucho dinero. Bueno, ya, pues que se han hecho la carrera, han montado el no sé qué, operan no sé cuántas horas al día, no se lo han regalado tampoco, ¿no? O sea, no hay duros Sí, a pesetas. sí. Y además de eso, se ven las personas que fueron teniendo éxito. Ah, este Claro, y no, emprendedor le fue bien. Pero ¿cuántos hay que cayeron en el camino? pues 9 por cada 10 o 13 en startup creo que es 13 por cada uno, o sea, de cada 14 una sale y 13 no. Claro, entonces eso es bien complicado dentro de la estadística, porque en el fondo, claro, quiero emprender y creo que es todo fácil, o quiero ser millonario y creo que va a ser todo fácil, y no es así. No es así. No. Independiente del camino que se elija, es un camino lento en muchos casos. Es lento, es difícil y es incierto, que yo creo que eso la gente no se da cuenta de la cantidad que tú no sabes si te va a salir bien o no, tú no sabes si vas a ser el 14 o uno de los 13. Esa incertidumbre, o sea, invertir tanto en algo que realmente tiene riesgo de quedarse en cero, Claro, es un riesgo gordo, o sea, cuando tú pones tanta carne en el asador, entonces, que luego te sale bien, pero está pagando todo lo que has sufrido antes. Y yo de verdad que he visto muchas startups, he visto muchas historias de salidas a bolsa y luego como inversor del lado del capital riesgo, y ninguna es corta, y ninguna es sin sufrimiento, y ninguna es fácil. O sea, todas, ya no es solo que sea gente muy brillante, es que es gente muy brillante que ha trabajado muchísimo, que ha arriesgado muchísimo, que además ha tenido suerte, porque el factor suerte
queramos o no, influye también. O sea, hay que hacerlo todo bien y que además te acompañe la suerte. O sea, no es nada fácil. Lo que pasa es que yo creo que, igual que decimos que que los jóvenes tienen que entender que no te vayan a llover los millones mañana sin sudar la camiseta, yo creo que también hay que vender un poco que el proceso, el trabajo es satisfactorio en sí. O sea, que no solo el éxito, no solo la recompensa merece la pena. O sea, que todo esto que estás invirtiendo en ti, en formarte, en seguir, en aprender, en invertir, en ahorrar y tal, eso es enriquecedor en sí mismo. O sea, el tener una estructura financiera que tú veas que estás creando valor, aunque sea poco a poco y aunque sea a largo plazo, el sentir que tú eres dueño de tu dinero, de tu situación, el sentirte con capacidad y poderío de esta es mi situación financiera y yo la domino y no estoy como a merced de terceros de si mañana me despiden, Dios mío, ¿qué hago? Eso es muy enriquecedor también. O sea, y tiene un valor que a lo mejor no se mide solo en euros. Esa libertad, esa capacidad, esa seguridad que te da el tener esta capacidad de ahorro, incluso el tener la capacidad, el saber que tú en un momento dado te puedes apretar el cinturón y vivir con menos para sacrificarlo por un bien futuro mejor, eso da mucha satisfacción y hace que la vida sea mucho más fácil. ¿No? Hay un dicho que me gusta mucho que es, si estás dispuesto a hacer lo difícil, la vida será fácil, ¿no? Y si solo estás dispuesto a hacer cosas fáciles, la vida va a ser muy, muy Muy difícil. cierto, es muy cierto. Pues a mí es un dicho que me gusta mucho porque es muy verdad. O sea, si tú estás dispuesto a hacer las cosas menos lucidas y más rollo, la vida luego te da muchas sorpresas agradables. Mientras que si tú siempre buscas la solución fácil, todo te van a parecer problemas, ¿no? Porque nunca va a ser como tú lo esperas, nunca va a ser todo lo fácil y lo bonito que tú quieres. Sí. Oye, de inversiones, hoy día en la mañana estaba pensando un tema bien particular, ya que me acordé porque mencionaste Google. Yo, varias oportunidades y hasta hace muy poquitas horas atrás, estaba convencido que Google es la empresa que tiene las mayores ventajas competitivas, o una de las empresas que tiene las mayores ventajas competitivas en el mundo. Eso es algo que yo he ido pensando a lo largo del tiempo. Tengo acciones de Google. Y con toda esta irrupción de la inteligencia artificial, he visto, he leído por ahí un par de documentos, he visto algunas opiniones de que en el corto plazo incluso, estas inteligencias artificiales pueden romper, por decirlo de alguna manera, ese gran foso que tenía Google. Yo no sé si va a pasar, no va a pasar, pero te lo comento porque lo pensé precisamente en esto de que mencionaste todo el trabajo que tenían los Larry Page y Sergey Brin, que son los fundadores de Google, todo el trabajo detrás. Y hoy día justamente estaba pensando en cómo las tecnologías, por muy fuerte que pudiesen estar en una posición de mercado, pueden eventualmente ser reemplazadas por otras que sean mejores. Yo no sé si eso va a pasar. Pues puede pasar perfectamente porque, Puede por pasar. ejemplo, Bing hoy, el buscador, ha incorporado ChatGPT, con lo cual lo han convertido en un responde preguntas, con, Claro. con todo el potencial que eso tiene. O sea que sí, hombre, Google es que tiene ahora dos problemas muy claros, sin ser yo analista experta en Google, pero está en una posición defensiva. O sea, tiene unos network effects brutales y un conocimiento adquirido brutal, pero es verdad que ahora mismo sí que hay tecnologías que pueden, que si ellos no son los pioneros o van con una más lenta que la que se imponga, que pueden amenazar su posición dominante claramente, y además también Google y todos estos que ya son muy gigantes también tienen un riesgo regulatorio importante, ¿no? O sea, Claro. que tienen ya posiciones muy dominantes que la regulación, la legislación de privacidad y tal, te puede hacer como daño rápido también, digamos. Y en inteligencia artificial esto también puede pasar, porque, por ejemplo, la Unión Europea está poniendo leyes tiene un sistema regulatorio que te puede hacer mucho daño. Entonces, Google ahora está en la fase que es muy difícil, porque es más difícil defender que conquistar. Entonces, digamos que ellos ahora, después de ser tan hegemónicos y durante tantos años, defender esa hegemonía con tanta innovación tecnológica, como gane otro, o sea, como se imponga, o sea, el paradigma de
otro, pues sí que es más difícil defender y está ahora mismo defendiendo. O sea, que o consiguen pasar al ataque otra vez o sí que es complicado. ¿Pasará o no? Pues eso no se sabe, pero Claro, sí que es otro momento porque ya no están conquistando, ahora están defendiendo. sí, no, lo comentaba, como te decía, me recordó cuando dijiste lo de Google, y precisamente ayer estuve en una conversación y ya estuve reflexionando acerca de todo esto, de un amigo que estábamos justamente conversando del hecho de diversificar, si era conveniente o no diversificar. ¿A ti te gusta la diversificación? Sobre todo es que todo el riesgo que tú puedas diversificar y no diversifiques es un riesgo que no te pagan prima de rentabilidad por él. O sea, el error es Claro, tuyo. claro, O sea, cuando tú pudiendo diversificar no diversificas, el mercado no te va a compensar por ese riesgo añadido que tú estás asumiendo. No te pagan una prima de rentabilidad por no diversificar. Eso es una elección tuya. Con claro, lo cual es un riesgo que asumes no pagado. claro. Y justamente estábamos, Entonces, yo desde luego creo que no diversificar es un riesgo que no te paga nadie. Con lo cual, ¿por qué asumes un riesgo no remunerado? claro, no, porque justamente estábamos hablando de eso, porque esta persona tiene el 100% de su patrimonio en dos acciones tecnológicas. Una de ellas es Google. Entonces, ahí es donde estábamos conversando de, chuta, ¿qué pasa si es que efectivamente todas Sobre todo, estas... que para que tú tengas tu portfolio tan concentrado, tienes que estar seguro que tú sabes más de esos dos temas concretos que El resto, prácticamente nadie en el mundo. sí. Entonces, Bueno, ¿qué te garantiza a ti? Porque tú muchas veces cuando emprendes sí que concentras tu riesgo muchísimo, pero es que cuando tú emprendes tú eres dueño de ese conocimiento, o sea, tú estás aportando, tú eres tú el que trae el valor y tú eres tú el que valora si de verdad tu valor es único. Pero cuando tú estás invirtiendo en el negocio de otro, ¿qué te convierte a ti con toda la gente que hay expertos en inteligencia artificial, en tecnologías, en deep tech, en lo que viene, en lo que no viene? ¿De verdad eres tú tan experto? ¿De verdad para tener ese conocimiento que te permite hacer esa apuesta? Y si no es suicida, si no es ruleta, si no es asumir un riesgo que no te están pagando. Es decir, si tú eres tan experto, adelante, ¿vale? Es como cuando hay mucha gente que se concentra mucho en tecnologías incipientes, porque tú puedes ser un gran experto en computación cuántica, por ejemplo. Entonces puede tener sentido porque no hay muchos expertos en eso a día de hoy y si tú eres uno de ellos, claro, ¿por qué no? Y sigue siendo una apuesta muy arriesgada, pero tú lo haces con conocimiento de causa porque tú eres el experto en eso. Pero me extrañaría mucho que esa persona con la que tú hayas mm, hablado, siendo Google un bien común a día de hoy, que es una commodity prácticamente, esto, a lo mejor lo es, porque a lo mejor es una eminencia en estos temas, pero si no lo es, está asumiendo un riesgo no pagado y eso es una mala decisión de inversión. claro, no, A ayer, nivel inversor. Otra cosa es que a sí, ti te apetezca hacerlo porque tú eres apostador, pero entonces lo puedes ir y apostar en las carreras también. claro, y ahí la reflexión que teníamos era, por ejemplo, si particularmente en industrias que pueden tener tanta, que una nueva tecnología te cambie tan rápido, tiene sentido el ser tan concentrador de riesgo. O sea, él decía que en ¿Tienes ese sentido es mejor, en mi opinión, invertir en el ETF del QQQ, por ejemplo, que A replica ver, el Nasdaq. claro, es que si tú entras, si tú vas a concentrar tu riesgo, normalmente lo haces cuando entras en no entras, a ver, son tecnologías muy modernas, pero es muy maduro. Google ya está en bolsa. Cuando Sí, tú claro, concentras más y aún así no concentras tanto tampoco, estás en estadios más incipientes de estas tecnologías. Es decir, no estarías en una empresa que está ya en bolsa. Una empresa que está en bolsa ya es bien común. Estarías claro, invirtiendo en estadios anteriores y a lo mejor ahí haces apuestas más concentradas y aún así también sueles diversificar dependiendo del nivel de expertise que tú tengas. Y es más fácil que tú seas el experto mundial en algo que todavía es realmente muy nicho. O sea, tú hoy en día puedes ser el experto en quantum computing, en un tipo particular de quantum computing. Puede ser, porque hay muy pocos. Pero no puedes ser el experto mundial en Google porque Google es casi como el de pan. todo. O sea, Claro, es muy difícil. A qué no buen ser que tú ejemplo. hayas, claro, es que a no ser que tú hayas tenido
o tú vas muy contramercado, que eso puede ser, como analista te puede pasar, a mí me ha pasado un par de veces en mi vida, pero porque tú vayas muy contracorriente de repente, porque tengas un insight, pero que te pase con Google es que lo veo prácticamente imposible. A mí me pasa con una small cap, que de repente vi una cosa que no estaba viendo el mercado. Eso te puede pasar, pero eso es muy difícil y normalmente pasa a alguien súper experto en el sector y de repente que tenga un flash que de repente veas algo que vaya en contra de lo que está viendo el mercado. Eso pasa muy pocas veces en la vida, no es lo normal. Y yo creo que cuando tú te crees el mayor experto en Google, normalmente te estás sobrevalorando tu Sesgo de conocimiento. conocimiento, sesgo de conocimiento. Mm. Eh, una persona que esté partiendo, a tu juicio, ¿es bueno que inviertan acciones individuales? Yo no lo recomiendo. Yo tampoco, porque yo creo que cuando se está en una fase de conocimiento, de estar aprendiendo, primero, creo que es bien importante el ir creando el hábito de invertir y irse por lo fácil. Y en la medida en que vayamos formándonos, podemos ir entrando a acciones individuales. Pero antes de esa etapa de formación, yo creería que es mejor estar A ver, invirtiendo en otras cosas. diversificar, no diversificar es lo que digo, es asumir un riesgo que no te recompensa. Es decir, de primeras, a no ser que tú, como decía, tengas el expertise suficiente para ese gap, es una mala decisión. Los riesgos diversificables hay que diversificarlos. Entonces, entrar en bolsa no diversificando, a no ser eso, que tú seas un súper experto, es un absurdo. Es jugar mal tus cartas, como quien dice, ¿no? Es asumir un riesgo que no te va a recompensar nadie, es fallo tuyo y punto. Y además, normalmente ir acción por acción es menos eficiente también a nivel de costes y es menos eficiente a nivel fiscal en muchos países también. Entonces, no tiene sentido. ¿Quiere decir que te va a salir mal necesariamente? No. Quiere decir que no es la forma con el mejor balance rentabilidad-riesgo que tú puedes conseguir. Entonces, le sale bien, hay gente que le sale bien, no es que no te pueda salir bien, pero estás asumiendo una cantidad de riesgo que no es necesario asumir y que no te está recompensando a nadie. Entonces, yo no lo recomiendo, me parece, y además no suele tener más costes porque tienes que hacer más operaciones, no suele ser muy eficiente ni a nivel de costes ni a nivel fiscal y además te requiere más implicación, o sea, te requiere más tiempo, que también es dinero. Sí. Entonces, a mí, para empezar, me parece que a ti te gusta y te apetece, porque te apetece, pues fenomenal, como te puede apetecer, yo qué sé, eso, escalar, fenomenal. No te digo que no lo hagas, ¿no? Hazlo, pero no es la forma más eficiente de empezar a invertir. O sea, Claro, yo, claro, yo empecé 100% con de acuerdo. acciones. Yo empecé con acciones individuales, como casi todo el mundo, ¿no? Y además súper originales, Telefónica y Repsol, vamos, lo más absurdo del mundo. Quiero decir que era como, era lo obvio, ¿no? O sea, no me rompí la cabeza mucho. Pero que yo lo hiciera no quiere decir para nada que fuera la forma más adecuada de empezar, ¿no? Claro, para empezar es mejor otras cosas. Fondos indexados Sí. probablemente es de un muy buen Fondos lugar. indexados, ETFs, Sí, hay mil cosas que son mejores, sí. sí, porque necesitamos tener esa curva de conocimiento para poder empezar a entrar a valorizar. O sea, miramos una empresa, necesitamos saber, por lo menos ver los estados financieros, por lo menos. Mira, yo es que he sido analista, de verdad, en bolsa, entonces sé lo que sabe la gente Sí, y es muy difícil. es Es muy difícil. difícil que tú desde tu casa eh, adquieras ese nivel de conocimiento que tienen otra gente. No es que no se pueda hacer, pero es muy complicado, a no ser que tú te estés dispuesto a que esto sea tu trabajo full time. O sea, piensa en la cantidad de gente que se dedica full time a esto. Gente súper lista, con unos sueldos estupendos, que les pagan unas millonadas y que están todo el día, 17 horas al día haciendo esto ganando mucho dinero. Entonces, ¿qué te da a ti un edge frente a esa gente? Y que aún así se pueden Se equivocar. equivoca todo el día. Entonces, claro. Para ir cerrando, porque estamos en la hora, Sí, sí, eh, simplemente, si se puede saber, ¿en qué te gusta personalmente invertir a ti? a ver, yo tengo mis filias y mis fobias, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta el inmobiliario porque no me gusta tener inquilinos, porque Ya, a mí no me gusta hablar con gente en este plan. Entonces, yo ahí me pierdo oportunidades, ¿no? Claramente porque no me van a mí. Y luego yo tengo
muchísima tolerancia al riesgo, ¿no? O sea, a mí me gustan las startups, he trabajado en el sector, he tenido mi propia startup, la he vendido. Entonces, yo ahí tengo tolerancia al riesgo. Me gusta la tecnología, entiendo un poco. Entonces, ese tipo de inversión a mí un poco más concentrada, que no te lo paga nadie y tal, yo me siento cómoda con ese tipo Perfecto. de inversión, sobre todo si son tecnologías que yo conozco y controlo. Pero, dicho esto, que a mí me gusta y tengo la tolerancia al riesgo y la experiencia para hacerlo personalmente, mi jubilación yo la tengo indexada de la forma más aburrida del mundo, diversificada. O sea, aunque yo tengo una parte de mi portfolio que lo dedico a hacer las inversiones que a mí me gustan y tal, yo mi jubilación la tengo indexada, diversificada globalmente, con una cartera, o sea, a lo más fácil, lo más barato y lo que más resultados da a largo plazo, que es lo más Perfecto. probable que te dé un resultado fácil sin... Y ahí yo voy haciendo mis aportaciones periódicas, ni me lo pienso, baja la bolsa, me da igual, sube la bolsa, me da lo mismo, baja la renta fija. Yo esa parte de mi colchón a largo plazo la tengo automatizadísima, simplificadísima, indexadísima. O sea, luego hago cosas más de autor, las cosas que yo conozco y que me gustan, pero la parte así de lo que voy a tener que vivir en mi futuro no arriesgo más de lo necesario, lo automatizo porque sé que a largo plazo es lo que Está más bien. papeletas tiene de salirme bien y de garantizarme una... Que luego una de estas otras cosas más exóticas me da mucho dinero, fenomenal, pero no confío en eso. O sea, lo que es la base de mi bienestar futuro la tengo muy de libro. Bueno, las empresas pueden quebrar, los índices no. Claro, claro. Partiendo por eso. Partiendo por eso. Natalia, estamos en la hora, sé que tienes que partir. Sí, lo siento. Sé también que eres especialista en impacto económico de cambio climático. Sí. Mm, Y ese qué es un temazo. tema que me encantaría que tuviésemos otra sesión para conversarlo. Yo de profesión soy ingeniero agrónomo, no soy Ah, especialista en cambio uff, climático, pero trabajo en una universidad donde converso ah. todo el día con distintos especialistas de cambio climático, entonces algo conozco del tema. Pues Entonces, cuando quieras, sí. Ese tema da mucho, sí. ese tema queda mucho porque además el cómo podemos hacer nuestras inversiones pensando en este cambio climático. Mm. Eso es un Sí, temazo. eso nos da, sí, eso es temazo, temazo, Eso es temazo, sí. temazo para otro capítulo largo, así que Sí, invitadísima. Muchas gracias por cuando tu quieras. tiempo. Gracias a ti. Eh, Siento haberme enrollado tanto que luego me pongo a no, al hablar, no revés, callo. al revés, al revés. O sea, esta instancia es para que los invitados conversen. Eso es lo ideal. Así que, de verdad, Natalia, muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Estamos en contacto. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Chao, chao.